Bueno, queridos, bienvenidos a la 14ª conferencia del ciclo de inteligencia energética que gracias a el Colegio de la Psicología de Las Palmas venimos realizando desde hace ya un año. Gracias a ti, Elena. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y es un placer para mí de estar en una píldora formativa del ciclo de inteligencia energética más, creo que hace ya la número 14, y la temática que vamos a tratar, o que se va a tratar hoy, es esencia. Muchísimas gracias a ti por darnos la bienvenida y por empezar, bueno, pues agradeciendo a todos el estar aquí y sobre todo al colegio que hace posible este ciclo de conferencias. Antes de, bueno, deciros que hoy tenemos a Cris Bolívar y que os voy a introducir un poquito su currículum. Deciros que Cris Bolívar, Cris, si quieres saludar para que la gente sepa quién eres en este entramado de personas. Bueno, pues Cris es psicóloga y es licenciada en filosofía. Me encanta que hoy podamos tener también, además de una psicóloga, una filósofa, porque como bien sabéis todos, la filosofía es la madre de la psicología y además es una de las áreas fundamentales en este intento nuestro de integrar conocimiento, ¿no? Y de honrar a los que llegaron antes y bebemos de unas enormes raíces que son la filosofía y tenemos la suerte de que Cris Bolívar pues es estudiosa de ambas dos. Además, ella es coach, es la primera, yo creo que ha sido, ahora nos lo confirma ella, la primera MCC de España. Esto de MCC la gente dirá, ¿y esto qué es? Bueno, pues es la acreditación más exigente que se puede tener en el mundo del coaching. La International Coach Federation, ya sabéis que existen varias asociaciones de coaching, la International Coach Federation es la más exigente y ella, bueno, pues gracias a su impulso y a su trabajo se creó el chapter en España y además es la que tiene la primera certificación como Master Coach en España. Pero es que además, Cris, es miembro de la International Coaching Society, que es la asociación que se creó desde la psicología cuando se vio que nacía el coaching como disciplina al margen de la psicología. Y tenéis que saber que en la tesis doctoral de Vicky Brock, que sabéis que hemos traducido al castellano pues un grupo de personas del proyecto, Vicky Brock tiene un libro maravilloso que es su tesis doctoral que se llama Sources Book of Coaching History, traducido al español, pues las raíces del coaching, la historia de las raíces del coaching. Bueno, lo hemos traducido realmente como la guía de la historia del coaching y Vicky Brock dice que hay cuatro bueno, raíces fundamentales en el coaching, que son el management, el deporte, la filosofía y la psicología. Entonces, tenemos la suerte que nuestra ponente de hoy pues cumple todas esas características que definen también tanto a nuestro proyecto, que es dar la mano, que es hacer puente entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Ella lleva más de 30 años acompañando procesos de transformación personal, bueno, pues es fundadora y CEO de Essential Institute. Ahora también ella nos hablará en su momento un poco de su esencia. Además, es experta en eneagrama. Y bueno, pues la verdad es que tiene una formación enorme, es consultora máster en desarrollo organizacional por el GR Institute de Israel y discípula y colaboradora del profesor honoris causa Itamar Rogovsky. Bueno, ha estudiado profundamente distintas sabidurías milenarias bueno, y realmente es una mujer muy reconocida en el mundo de la psicología coaching y de desarrollo del talento. Así que, Cris, muchísimas gracias por estar aquí. No os entretengo más, que estaréis deseando escuchar a nuestra magnífica ponente de hoy. Gracias, Cris. Adelante y somos todos oídos. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí entre colegas, caras conocidas
y un honor la invitación para poder compartir una parte, ¿no?, de lo que hago y un granito de arena a la visión conjunta de crear un mundo, no sé, más sabio, más consciente, más lo que queramos llamarle, que entre todos los que estamos seguro que el impacto y la influencia se va a notar, ¿no?, aunque sea en nuestro entorno más inmediato, que por lo menos ahí, hasta ahí llegamos. Entonces, voy a compartir pantalla. Por supuesto, cualquier cosa que os apetezca decir, parar, preguntar, podéis ponerlo en el chat, que estaremos pendientes, pero también podéis levantar la mano, podéis abrir el micro, podéis hacer lo que queráis. O sea, yo tengo aquí mi guión predefinido, pero obviamente esto es a medida de los interesados, así que podemos ir por donde nos apetezca, que también estará muy bien. Bueno. Entonces empiezo introduciendo algunas cositas de las que, ¿no?, algunas ha mencionado ya Elena. El camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior. Allí, en ese profundo espacio, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Entonces aquí ya tenemos conceptos. Sabiduría, viajar, estrella polar. Antes se mencionaban objetivos. Nosotros trabajamos con la idea de estrella polar. Oro alquímico, se ha mencionado a la alquimia. Ahora haré una referencia. Mientras escuchaba a Elena, he añadido una transparencia más para reafirmar el tema de la alquimia, porque también trabajamos con clave alquímica. Y cómo tiene que ver con algo nuestro, ¿sí? Y que es energía. Y que la energía está en todas partes, como ya decíamos, y de qué va este viajar. ¿Sí? Este es un poco el foco de esta charla. Entonces, diríamos que el principio de la historia, por ponerle un principio, porque nos podríamos ir mucho más atrás, en otros momentos, en otras vidas, no sé, me da igual, cada uno lo que quiera, le llamamos un momento prepersonal, es decir, la esencia está en potencia. Veremos también qué significa esto de la esencia para nosotros. Y ahí, por ejemplo, la esencia está en potencia, me estoy refiriendo tranquilamente a Aristóteles, ¿sí?, que habla de pasar de la potencia al acto. Entonces, de momento está en potencia. No sabemos, somos espontáneos, como decían los antiguos griegos, estamos en estado de estulto, ¿sí?, ni nos amamos porque no nos conocemos y no nos conocemos porque no nos amamos. Por tanto, no hay libertad para ser. Muy bien. Entramos en este mundo, como diría Heidegger, echaos al mundo, ahora apáñate como puedas, y aparece nuestra forma predeterminada, humana, de supervivencia y de adaptación social, a la que llamamos ego, que no es ni bueno ni malo, es un primer instrumento con el que hacemos lo que podemos en ese primer entorno, con nuestros primeros cuidadores, a través de un lenguaje simbólico que le va dando forma a este ego, ¿sí? El ego al final es la autoimagen con la cual nos identificamos. Hay muchas definiciones de ego. Aquí yo aporto nuestra mirada desde una mirada transpersonal, ya iréis viendo, pero podemos también cuestionarlo, debatirlo o lo que nos apetezca. Bueno, diríamos que aquí todavía estamos en estado de estulto. No hay libertad para ser todavía, sino que debemos ser como mi ego dice que tengo que ser y no debo ser como mi ego me dice que no debo ser. ¿Sí? Estamos atrapados en nuestra autoimagen. Y aquí llegamos porque hay un dolor, hay un miedo, hay básicamente una herida, ¿sí? Un vacío existencial fundamental, una sensación de carencia que nos duele y por lo tanto hemos de proteger, tapar con nuestro ego, que luego nos va a pedir ser más de lo mismo, la mejor versión de mí, ¿no?, desde el juicio de lo que debo, no debo, Muy bien. De momento, hasta aquí. Aquí es donde estamos todos. De forma predeterminada llegamos hasta aquí, como dice la Cábala. Luego ya salir de aquí ha de ser de manera voluntaria y consciente, al menos voluntaria. Bien, si vamos a alquimia, estamos en la fase de nigredo. Desintegración, fragmentación, poca visión de mí mismo,
pero, es la base, el sustento para seguir viajando. Por eso en alquimia se habla de transmutación, que ahora también ya nos meteremos un poco en ello. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque nos podríamos quedar aquí la mar de felices. Pero claro, hay una gran paradoja, que es que intentamos ser felices sosteniendo una imagen de nosotros mismos que nos impide ser felices. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. Y la paradoja tiene que ver con la distinción entre la identificación y la identidad. La identidad, a veces se habla de ello muy a la ligera, ¿no? Se habla del ser, de la identidad, sobre todo en algunas líneas de coaching que no son transpersonales, que no tienen, ¿no? Es un coaching energético. Y nos llevamos a algo de confusión, porque en realidad creemos que la identidad es como yo me percibo, ¿sí? Mi autoconcepto, mi autoimagen, cuando en realidad, desde otras miradas, tiene que ver con la identificación o la falsa identidad. Es decir, el ego que nos reduce, que es una forma concreta que no permite otras, que es egocéntrico, que se basa en el miedo, en la sensación de carencia, de falta de, que tiene que ver con la herida, intenta protegerla, la falta de libertad que decíamos, porque no me permito ser, las competencias o incompetencias, ¿no? En ese nivel, es dual, está fragmentado, bueno, etcétera, ¿no? Podríamos aquí hablar y entrar en muchos aspectos. Mientras que la identidad tiene más que ver con el ser esencial, que ya iremos viendo qué es, y tiene que ver con la completitud, con el todo, con la no dualidad, con la armonía, con la sabiduría, como diría también Aristóteles, ¿no? El nous aristotélico, la forma más alta de conocimiento humano, es decir, nuestro potencial. Que en coaching se habla mucho de potencial, pero pocas líneas van a trabajar como nosotros con metafoco en la sabiduría. Hay más libertad para ser. También nosotros hablamos de metacompetencias, que luego haremos un flash, porque me dijo Elena, ¿no? Que le interesaba que lo viéramos. Por ejemplo, nadiedad es una de nuestras metacompetencias, que tiene que ver con la conciencia de ser nadie para poder ser todo, es decir, esta desidentificación, bueno, etcétera. Bien. Por lo tanto, el ser esencial, que estábamos comentando un poco ahora, tiene que ver también con la mirada del voice dialogue o de la psicología junguiana, que tiene que ver con energías primarias, ¿sí? Este primer instrumento, constructo psicológico con el que nos identificamos y que nos permite adaptarnos, ¿no? Esta primera adaptación al mundo social en el que vamos a parar como humanos, porque somos animales sociales de lenguaje simbólico, y es un mecanismo de defensa que se activa ante el miedo. ¿Qué miedo? El que toca en la herida, ¿sí? Entonces, ese es el miedo fundamental y diríamos que nuestro viaje pasa por trascender nuestra personalidad, porque somos más que eso, por ir hacia nuestro potencial, que podríamos definir tranquilamente como sabiduría, y por lo tanto con esta visión más correspondiente con lo real de mí, del otro y del mundo, que tiene que ver con quiénes somos de verdad, energía, todo no dual, podemos llamarle de muchas maneras, y por lo tanto con la visión de completitud. ¿En semilla que va actualizando su potencial? Por supuesto que sí, pero el ego no ve proceso, no suele ser humilde. El ego es, yo tengo que estar completamente realizado y mientras no lo esté, tengo un problema y hay que taparlo. Vergüenza, culpa y todos los crítico interior, todos sus mecanismos, ¿no? Por lo tanto, es un viaje a trascender el ego, que cuando se trasciende se convierte en nuestro talento, en nuestro don, en dirección a desarrollar el potencial hacia la autenticidad, hacia reconectar con la sabiduría, es decir, hacia reconectar con el ser esencial. Ser esencial entendido como la potencialidad de todos nuestros recursos, nuestra sabiduría. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que queráis compartir? Pues a mí solo decir que me encanta escucharte, Cris, porque, bueno, luego si acaso lo recordamos, pero dentro del modelo de inteligencia energética hay 4 elementos fuera del primer circulito, que son el ser y el hacer y el ego y el alma, ¿no? Y el equilibrio en esta dimensión material entre el ego y el alma es lo que lleva, pues eso, al equilibrio interior y al éxito. Con lo cual, bueno, pues todo lo que apuntas
pues efectivamente es totalmente coherente y bueno, pues me gusta muchísimo además cómo lo expresas de esa forma tan sabia y tan poética. Así que mil gracias. Muy bien, me alegro. Por lo tanto, primera pregunta que os podéis hacer todos. Ya sé que todos nosotros estamos muy evolucionados, pero no dejamos de ser humanos, ¿eh? Entonces, ¿quién manda en nosotros? ¿Quién tiene el poder? ¿Cuán libres somos? Y ahí, bueno, sin entrar en el libre albedrío, y temas profundos y filosóficos, pero así, de forma sencillita, en mis decisiones cotidianas, ¿no? Bueno, el viaje sería empoderar al ser, ¿sí? Para poder desempoderar al ego. Es decir, el ego es como que ha ocupado el lugar de director de orquesta, porque era lo que teníamos a mano cuando éramos bebés. Recordad que a los 2, 3 añitos el ego ya está en danza. Por lo tanto, se trata de, en la medida en que volvemos a reconectar con nuestra sabiduría, director de orquesta, el ego va perdiendo fuerza como constructo y se convierte en ese piano, que ocupaba el lugar del director de orquesta para ir a su sitio en la orquesta, sin más. ¿Sí? Entonces, muchas gracias hasta aquí por el trabajo que has hecho, pero no eres el director de orquesta. Tengo un piano, no soy el piano. Y ahí es todo el viaje, ¿eh? Básicamente tiene que ver con esto, como decíamos, en poder ir conectando con la potencialidad de nuestros recursos, con nuestra esencia, en la medida en que los vemos, en la medida en que los podemos apreciar. Y para eso nos hace falta el director de orquesta, porque el piano no sabe de otros instrumentos, ni sabe leer las partituras, ni le interesa para nada. Lo único que quiere es ser solista de una partitura con piano, si es que es un piano, y ya está. Y quien dice piano dice responsable, dice alegre, dice exitoso, dice lo que sea que caracterice a nuestro ego para proteger nuestra herida, que ya entraremos en ello. Por lo tanto, volvemos al viaje, estábamos aquí, ¿sí? Y hay un primer momento, donde este mismo ego y su exigencia, como decíamos antes, nos hace avanzar de alguna forma, normalmente con más de lo mismo, ¿sí? Quiero ser más exitoso, más reconocido, más brillante, más responsable, más lo que sea, ¿eh? Eso que yo considero que es bueno, y por lo tanto estoy desde el juicio, desde esto sí, esto no, y debe ser perfecto, es decir, esto sí y esto no. Estamos todavía en la dualidad. Bien, es lo que se suele llamar también la etapa postpersonal, y aquí normalmente se quedan los modelos. Entonces, diríamos que empezamos a conocernos, empezamos a permitirnos cositas, porque claro, en ese crecimiento, pues más de lo mismo a veces acaba siendo complicado, ¿no? Y aparecen en esa voluntad de conocerme y de ir al coach, al psicólogo, qué sé yo, porque tengo problemas, porque debería ser más no sé cómo, empiezo a darme cuenta que hay más cosas ahí. Bueno, es lo que en alquimia se llama la fase de albedo. Albedo es cuando empezamos a armonizar, a integrar, nos cuesta un poco, todavía desde el juicio, ¿sí? Hay cosas que ya integro un poquito más, otras que para nada. Bueno, estoy ahí, ¿sí? Para que yo pueda trascender esta etapa, y ahora ya nos vamos al transpersonal, ¿qué haría falta? ¿Qué se os ocurre que haría falta en lugar de estar desde el perfeccionismo y el juicio? Se me ocurre el no juicio. El no juicio, exactamente, mira qué fácil, ¿sí? Es decir, el amor, ¿sí? La aceptación profunda, el no juicio. Es decir, en Cábala, ¿sí? En la Torá se habla de perfeccionamiento en lugar de perfeccionismo, donde en lugar de este juicio desde el crítico, desde la dualidad, me voy a espacios de compasión, amor, humildad, aceptación, etc. ¿Sí? Eso es lo que me permitirá entrar en la fase transpersonal, es decir, la esencia en acto, ¿sí? Donde paso ya de estulto a sabio, como decían los antiguos griegos. De hecho, el maestro socrático lo que hacía es acompañar al discípulo desde el amor. Y tenían competencias como la parresía, que es una metacompetencia nuestra, que es el poder decir lo que hay que decir, lo que el otro necesita escuchar, aunque no quiera escucharlo, porque se hace desde un lugar amoroso, donde el otro puede recibirlo y puede recibir este amor de forma que
al introducir amor en el proceso, puede pasar a este perfeccionamiento. Hay libertad para ser y estamos en contacto, ¿sí? En proceso, con las metacompetencias, las ideas santas del eneagrama sufí, con las que también trabajamos, etc. Y esto en alquimia es la fase de Rubedo, donde hay armonización, integración, se trasciende, ¿sí? Y se llega a espacios de más sabiduría, que es lo que al final les interesaba a los alquimistas. Y ahora hago un guiño a la alquimia, ya que Elena ha sacado el tema y yo lo menciono, que es la clave simbólica de la alquimia. Entonces, me gusta mucho la frase de este acharya, acharya es como lama, Nagarjuna, que dice, han creído, dice un viejo texto chino, que se trataba de hacer oro con las piedras. ¿No es eso insensato? La operación es posible, responde el acharya Nagarjuna, por la virtud espiritual. Fijaos que en el modelo de inteligencia energética también hay el nivel espiritual, que al final es la síntesis, la unión, el todo, la sinergia. La fase Rubedo, en definitiva, ¿sí? Es cuando estamos en contacto con el ser. Por lo tanto, implica el concepto de transmutación evolutiva, que es con lo que trabajamos, que tiene que ver con que no hay nada malo, no hay nada que desechar, es decir, no juicio, no dualidad, ¿sí? Sino que todo está ahí. De hecho, la fase nigredo es negro y etimológicamente tiene que ver con el lodo del Nilo, a partir del cual luego nacía ¿no? Todo el alimento para sobrevivir el resto del año. Y es eso, es la base, ¿sí? Está bien, es perfecto, no pasa nada, no hay que tirar nada a la basura, no estamos en el perfeccionismo. Y por lo tanto, ese es el viaje hacia ese oro que veíamos en la primera transparencia, que es la reconexión con lo esencial del ser humano, con su espíritu, con la sabiduría, ¿sí? De hecho, la piedra filosofal en alquimia es la sabiduría. Y en el simbolismo de la alquimia vemos el mundo espiritual en la parte superior, el mundo material en la parte inferior, pero además de eso, y aquí hay mucha simbología también, ¿no? El eneagrama, el origen del eneagrama también está en el antiguo Egipto, pero podemos empezar a ver ya cosas interesantes como el triángulo, que tiene que ver con la posición, es la ley del 3 de la creación, de la sabiduría en eneagrama, y también lo podemos ver luego en Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, o lo podemos ver en Rogers y su counseling, y cómo tiene que ver con dos polaridades enfrentadas se trascienden a través de un nivel de conciencia superior, no en el mismo plano, ¿sí? Como decía Einstein también, un problema no se resuelve en el mismo plano donde se produjo. Todos estamos diciendo lo mismo. Parece que se nos olvida, pero estamos diciendo lo mismo. Por otro lado, tenemos el cuadrado, aludiendo ya directamente, ¿no?, a lo que es los elementos alquímicos, tierra, aire, fuego, agua, recogidos también por la antigua Grecia, etc., etc. Y el círculo, que es la ley del uno en eneagrama, el todo, la no dualidad, el amor, pero también, siguiendo lo que decía Elena, tendría que ver con el éter, lo que lo contiene todo. Así que bueno, un guiño a lo alquímico para darnos cuenta de hacia dónde va el proceso. Los alquimistas eran filósofos. Lo que pasa es que luego, como todo, como ahora, hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Todo se tergiversa, hay reduccionismo, al final es yo quiero hacerme rico, y bueno, y así llegó el tema a día de hoy, pero eran filósofos. Y la filosofía, como antes decíamos, es un viaje espiritual, es un viaje hacia el ser, ¿sí? Hacia la sabiduría, y la psicología forma parte de eso, al menos en su origen. Luego ya con la ciencia y la posmodernidad, la modernidad, etc., etc., pues ya no sé yo. Bueno, total, que el viaje tiene que ver con llegar a esta espiritualidad, metacompetencia, sabiduría. Para ello hace falta, como veíamos, armonizar el ser, ir a espacios de integración, de no dualidad, ¿sí? Y para ello hace falta ego-reducción, ¿sí?
Y para ello, y aquí es donde para mí está la madre de todo, hace falta sanar la herida, amor, ¿sí? Para mí el viaje fundamental de un ser humano es amarse, es sanar la herida, es darse cuenta de que no hay carencia, ¿sí? Simplemente es un espacio desde donde emerge el ser. Por lo tanto, amarse es la puerta a la sabiduría, a esta inteligencia energética completa, también le podríamos llamar. Y nosotros tenemos un modelo de desarrollo desarrollado de la sabiduría, ¿no? Pero obviamente aquí no cabe todo, esto es un flash, ¿no? Para lo que nos ocupa, pero sería ese espacio interior donde se integra intuición y razón. Es un lugar de partida y de llegada, hay un camino hacia, porque también estamos en nuestro mundo moderno, posmoderno, acostumbrados a los objetivos y enseguida lo traducimos todo, pero ¿cuándo voy a llegar? ¿Y cuándo sé yo qué? Y si no llego, entonces, ¿qué pasa? Y ya está, volvemos a forzar proceso, a salir de la humildad, a entrar en el perfeccionismo, etc., etc., etc. Entonces, es un viaje. Es un viaje que tiene que ver con otros conceptos que aquí luego veremos, de integración, ¿no? De distintos aspectos nuestros. Entonces, nosotros esto, por ejemplo, lo acompañamos desde lo que es nuestro coaching esencial, del que soy autora, y que tiene que ver con un coaching del alma, también se nos llama, como decía antes Elena, ¿no? En esta dualidad alma-ego, ¿no? O en esta distinción alma-ego, para acompañar este viaje a la armonización del ser, porque andamos peleados. De hecho, todos somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos. Entonces, se trataría de salir de ahí para ir a espacios, como decíamos, de más completitud y armonía. Para desde ahí alcanzar meta resultados, que llamamos nosotros, o resultados extraordinarios, que llamaría la ICF. Por lo tanto, ponemos foco en la sabiduría. Nuestro metafoco es la sabiduría. En este viaje que acompañamos desde herramientas con un enfoque transpersonal, filosófico, psicoespiritual y sistémico, que está en línea con lo que es el modelo de inteligencia energética. Tenemos reconocimientos potentes en el libro de Sinergias entre Psicología y Coaching. La verdad es que hay una errata fuerte e importante que en lugar de decir que hemos estado reconocidos aquí, lo que dice es que bebemos de estas fuentes. Bueno, supongo que en la próxima edición se corregirá, lo digo por si tenéis el libro. La historia es esta, el reconocimiento del Consejo General de la Psicología a nuestra línea de trabajo como una de las aportaciones en esa psicología transpersonal, humanista, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros nos colocamos del lado de la transpersonal especialmente. Por lo tanto, estamos hablando también de cosas sólidas, ¿no? Que aunque la academia pura y dura a veces no acepta, bueno, pues todos hacemos, ¿no? Nuestro granito y al final vamos sumando en la línea de lo que es todo el modelo de inteligencia energética y de la aceptación de la, ¿no? de la universidad de un modelo así. Pues bueno, incluso el Consejo General de la Psicología se atreve a decir estas cosas, o sea que genial. Tenemos otro español, Joan Quintana, en comunicación lo colocaron. Así que bueno, es bien interesante. Por lo tanto, para nosotros la función del coach no es engordar al ego, sino el facilitar el trascenderlo para ir al potencial. Y para ello, distintos niveles de intervención, competencial, transformacional, esencial, más allá de las líneas de coaching competenciales o incluso transformacionales que van a trabajar con competencias, con conductas, ¿sí? con hábitos, sino que sería un primer nivel de aprendizaje de Chris Argyris, aprendizaje simple, para trabajar también con actitudes, valores, creencias. Aquí estaríamos en un nivel de segundo orden de Chris Argyris, pero todavía hay más. Para nosotros los valores, las creencias, es un tema de ego, ¿sí? Cada ego, cada mini yo piensa lo que piensa, siente lo que siente, cree lo que cree. Sería la dimensión mental, la dimensión conductual, pero lo que más nos interesa es la dimensión energética o esencial. Y aquí nosotros introducimos el aprendizaje de tercer orden o aprendizaje epistemológico, que ya pone foco en la motivación existencial, la sabiduría, el sentido, la potencialidad, las energías, el talento, en cuanto a energías en potencia y en acto.
dentro de un sistema, el que sea, obviamente, con distintos niveles de conciencia y donde se va a trabajar, ¿no? Pues el foco en el desarrollo de la inteligencia espiritual o energética, el desarrollo del potencial, etcétera, etcétera, lo que ya estamos diciendo. El aprendizaje de tercer orden, que es el aprendizaje de nivel energético, para nosotros tiene que ver con este tercer bucle, donde está centrado o que está centrado en la conciencia transracional, ¿sí? O la metavisión. Ahora entraré un poquito más en ello. Es decir, también podríamos hablar de la no dualidad, etcétera, ¿no? Y la armonización de las dimensiones somática, mental y emocional, que también se ve en el modelo de inteligencia energética, o que en el eneagrama son los ejes, ¿no? Los vértices del triángulo del símbolo del eneagrama, las tres dimensiones básicas, que también coincide con la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y la base estaría en el desaprendizaje, ¿sí? En el salir de todo esto que he dado como cierto, como verdadero, quién soy yo, quién es el otro, quién es el mundo, para empezar a pasar, como diría Ortega y Gasset, de creencias a ideas, que es otra forma de contarlo, ¿no? Donde nos volvemos flexibles, libres, para pensar, para creer, para ser, para permitirnos el contacto con toda nuestra potencialidad. Y esto en un proceso bidireccional, donde, por un lado, lo que vamos haciendo es incrementar la conexión con el ser esencial y sus metacompetencias, y, por otro lado, disminuir lo que bloquea al ser esencial, es decir, egorreducción, a través, como decíamos, del amor y la compasión. Uy, esta me ha salido en inglés, se quedó ahí de otra conferencia. Esta es la base, ¿sí? La reconexión con estos espacios, como decíamos. De forma que, otra forma de contarlo es pasar de un ser dormido a un ser despierto, que pasa de un subconsciente o racional, donde las cosas emergen, porque al final emergen, ¿no? Como decía Jung, todo lo que no es consciente nos aparece como destino. A un consciente, ¿sí? Donde el ego nos dice cositas y hay una forma más racional, de funcionar. Pero lo que nos interesa especialmente es el transracional o transpersonal, el supraconsciente, que tiene relación con la metanoia y la anamnesis, es decir, con la sabiduría. Y aquí me vuelvo a ir a conceptos de la Grecia clásica, a los que el modelo de inteligencia energética también alude, que tiene que ver la metanoia con este nous, con este nivel más alto de conocimiento, de comprensión, el nivel más elevado, que nos hace salir del nivel ordinario, confuso, dual, sesgado en el que todos estamos, desde las gafas de nuestros egos, y espacios de anamnesis, vuelvo también a Platón, etcétera, que tiene que ver con que ya está todo ahí, que es un principio básico del coaching, ¿sí? Si no, no podría haber coaching. El coaching viene de la mayéutica socrática, entre otras cosas. Por lo tanto, estamos hablando de eso. La competencia 7 de la ICF, evocar conciencia, está hablando de esto también. Es decir, cómo vamos a estos estados distintos de conciencia, ¿sí? Transracionales, donde recuperar todo ese conocimiento, sabiduría, inconsciente colectivo, bla, 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 no sé, le podéis poner el nombre que queráis, que está velado, olvidado en nuestro día a día. Por lo tanto, vamos a buscar ampliar. Luego podemos hablar de ampliar estados de conciencia. Bueno, también todo tiene muchos nombres y muchos enfoques, pero lo que me interesa es que veamos que el viaje es para ser más correspondientes con lo real, para que la vida no nos dé tantos problemas, para que podamos fluir más. Elena habla del flow, pues tiene que ver también con esto. ¿Sí? En lugar de estarnos... Ahora, por ejemplo, estaba en una sesión donde la chica me decía, es que es muy cansado, estoy en burnout, estoy luchando con todo. Digo, es que luchar es muy cansado. ¿No? Si pudiéramos fluir más con lo que hay, aceptar más lo que hay, nos iría mejor para poder resolver, para poder hacer, para poder, como digo yo, en lugar de reaccionar, accionar de una forma más libre y más consciente, en términos no racionales, sino transracionales, ¿no? En contacto con el alma, con todas nuestras dimensiones del ser de forma armónica.
de forma no dual y de forma sistémica, en definitiva. Bueno, como dice Heidegger, el emerger de la conciencia es un proceso de transmutación hacia un estado más despierto del ser, donde lo que aparecía como incuestionable y el apego a la realidad convencional se van disolviendo y en su lugar emerge más verdad. Verdad en términos de aletheia griega, ¿sí? Que él recupera, en términos de ir desvelando capas de confusión, como también dirían los budistas. Y recupero aquí un concepto del sánscrito, viveka, que tiene que ver con discernimiento y que también es uno de los indicadores, o indicadores de la definición de evocar conciencia, por ejemplo, de la ICF. Viveka alude a este discernir entre lo real y lo irreal, que va asociado a otro término que es vairagya, que tiene que ver con el desapego. Y esto nos cuesta un montón. Y el desapego tiene que ver con la desidentificación progresiva, ¿sí?, de aquello que uno va discerniendo como irreal. Me voy dando cuenta de que eso es irreal. Y eso nos lleva a otro concepto que es moksha, que tiene que ver con que nos podemos desapegar, que estábamos confundidos con creencias, objetos, personas, afectos, lo que sea, porque me doy cuenta de que yo ya estoy pleno. Sanar la herida, ¿sí? La completitud que decíamos antes, la espiritualidad como conciencia de completitud. Ya estoy completo, no me falta nada, así que no hace falta que me apegue a algo para sentirme completo, para llenar mi vaso que mi ego percibe como vacío, ¿sí? Porque además, mientras lo perciba así, es como un vaso con un agujero debajo. Ya le puedo echar yo reconocimiento, amor, no amor del malo, amor con minúscula, de este amor con apego, que da igual, que se me va a escapar hasta que no sane la herida. Y cuando sano la herida me voy a la completitud. Y ya no me hace falta echarle nada al vaso, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es conectar y dejar emerger mi ser. Por lo tanto, como decíamos, es un viaje hacia esta completitud que tiene mucho que ver, ¿no?, con el coaching, como ya estamos viendo, y con el poder conectar en la medida que trasciendo, ¿sí?, mi ego, desde el amor, como decíamos, poder sanar mi herida, poder conectar con el ser que realmente soy, ¿sí? La herida sería este maravilloso vacío, el receptáculo donde aparece el ser. Lo que pasa es que lo vivimos con dolor, lo vivimos desde la crítica, desde el juicio, ¿sí? Porque estamos desde una herida de autoafirmación, herida de muerte o desconexión del centro somático, falta de autoconfianza, herida de autoconfianza o herida de vida, desconexión con el centro mental o falta de autoestima, herida de amor o desconexión con el centro emocional. Y cuando digo desconexión, en eneagrama, especialmente eneagrama esencial, que es ¿no?, también en nuestra autoría y que bebe, como todo lo que hacemos, ¿no?, de este marco teórico de la esencialidad, con estas grandes fuentes, filosofía, psicología, arte, espiritualidad y desarrollo organizacional. Cuando hablo de los tres centros y de las conexiones, me estoy refiriendo a la conexión con el centro somático o nivel de conciencia superior o de alma con el centro somático, significa que estoy en conexión con mi presencia arraigada, mi presencia, por el hecho de estar en un cuerpo físico, ¿sí?, con soma. Cuando hablo de conexión con el centro mental, conciencia superior o de alma, a lo que nos referimos es estar en conexión con mi mente en silencio, mi orientación interna, confiar en ella, con mi intuición. Y cuando estamos en conexión con el centro de corazón o emocional, en su nivel de conciencia superior o de alma, nos estamos refiriendo a la conexión con la autenticidad, con la aceptación profunda de quién soy, ¿sí? Todo lo demás es ruido.
que si no tengo poder, influencia, me peleo con eso, los límites, la falta de respeto, el no sé qué, que si no confío en mí, busco recursos, estabilidad, no sé qué, creo que no voy a poder, o tengo que ser no sé cómo para que me quieran y entonces yo doy y tal y cual, y que si me merezco y que si esto y que si... Todo esto es ruido. Todo esto parte de la desconexión con alguno de los tres centros. Estamos desconectados de los tres, ¿sí? Por el hecho de aterrizar en este plano dual o material, pero especialmente de uno que es nuestra herida, que es donde se pone en crisis, nos ponemos en crisis existencial, se dispara el ego, veo aparecer mis patrones, mis mecanismos defensivos, etc. etc. Eso es que está funcionando mi herida y el ego. Por lo tanto, como decíamos, tres grandes centros, en la medida en que sano la herida, voy reconectando con cada uno de estos espacios o dimensiones. Cuando hablamos de armonización del ser, estamos hablando de reconexión con las tres grandes dimensiones del ser para ir a este espacio de conexión, completitud espiritual, como le queramos llamar, inteligencia energética, lo que sea. Bien, por lo tanto, es un viaje a renacer al don, al talento, en conexión con quién soy, sanando la herida, y en conexión con las metacompetencias. Entonces, comento ahora metacompetencias porque el modelo de inteligencia energética tiene una definición de metacompetencias que es un poquito distinta de lo que tenemos. Dejadme un momento que comparta el link para que en un segundo podáis ojear de qué va esto. Digo, ¿habéis visto que paso página o no? Sí, sí, queda ¿Sí? fenómeno el pasar la Vale, página. vale. Ya hasta con Perfecto, sonido, perfecto. hasta con Hasta sonido. con sonido, genial, muy bien. Bueno, pues Gracias. entonces voy al inicio. Estos son las metacompetencias, voy a pasar rápido para que luego quien quiera puede pedirme el link y le paso esto. Dentro de este marco teórico de la esencialidad, como decíamos, hay varias metacompetencias que hemos ido desarrollando y los niveles, ¿sí?, de desarrollo que aquí también veréis. El cuarto nivel lo excluimos porque sería un nivel de santidad, de metahumano o de sabio absoluto, y no es el caso nuestro, me parece. Entonces lo dejamos hasta el nivel 3. Entonces aquí tenéis la definición, por ejemplo, ¿no? Altruismo, capacidad de centrarse en las necesidades de los demás, pero ojo, de una forma sana, ¿sí? Y aquí empezamos con los niveles, ¿no? De forma que podamos empezar a ver por dónde andamos, ¿no? O, por ejemplo, la autenticidad, integración del ser, centramiento, conexión con el ser esencial, como decíamos, ¿no? En mayor o menor medida. O la compasión, la confianza genuina, como fe incondicional, que también coinciden, ¿no?, muchas de ellas con las ideas santas del eneagrama sufí. Es una confianza no conceptual, una experiencia profunda de paz interior, bueno, bla, 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 con sus niveles. O la creatividad como poiesis, no como simplemente pintar cuadros, ¿no? Y que tiene que ver con el amor y la libertad para ser. O bueno, y aquí tenemos varias, por ejemplo, algunas son neologismos como el amor con H, que tiene que ver con un estado, la unión de amor y humor, es un estado de ligereza, de fluidez, de desdramatización, de juego, desde la autenticidad y la aceptación a la vida y a uno mismo. Bueno, la novedad que os he dicho antes, el neoliderazgo también es crucial para nosotros, que es la capacidad de influencia a favor de la transformación social evolutiva y el bien común, generando equilibrio entre riqueza económica y bienestar para todos los seres. Y en todos los seres hablamos de neocliente, es decir, hormigas incluidas. Capacidad de influir en los demás para que también sean neolíderes. Parresía, que os he dicho antes, del griego, varias y variadas, con las definiciones, sabiduría ecológica, que también es una cosa nuestra, donde se parte, ¿no?, de partimos del concepto de inteligencia ecológica de Goleman, donde es la conciencia de ser parte de la naturaleza y del impacto que tienen nuestras acciones a corto y largo, lo cual no es nada fácil para un humano, de forma que podamos actuar de forma ética y responsable. Entonces ahí tenéis también reflexiones
quien quiera, pues os dejo el modelo que hemos visto ahora y cositas que hemos visto. Y bueno, la reflexión, que todos los atajos llevan al ego. Entonces ahí uno no puede correr, sino que tiene que seguir su proceso. Unas pequeñas meditaciones, la posibilidad de hacer un ejercicio también según los 7 niveles evolutivos del Eneagrama Sutil. Y el modelo que hemos cruzado de metacompetencias con Eneagrama e ideas santas. Y aquí tenéis también una referencia, porque nosotros hemos hecho el catálogo de competencias y metacompetencias de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, y ahí tenéis también el link para quien quiera explorar. Están todas las... Bueno, hemos añadido ya 2 desde que hicimos el catálogo, así que tenemos 2 más que ellos, pero aparte de eso están todas, más las competencias. O sea que también tenéis mucha info ahí para quien le interese. Y se acabó, ¿eh? Esto es un flash para que veáis, pues eso, que aunque estamos muy fatal en el mundo, pero se van haciendo cositas, ¿no? Lo cual es importante para ir generando pues ese mundo que, como diría Elena, ya somos y nos merecemos, ¿no? O algo así. Entonces, sigo y cierro ya. A ver, compartir pantalla, aquí. Y esto ya lo doy por visto y sabido. Y os dejo también este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo es mi proceso de transmutación? ¿Mm? Podéis hacer un dibujito, además la parte artística viene siempre muy bien, porque es proyectiva, ya sabéis, ¿no? Y ahí salen cosas más allá de lo que queremos contarnos. Pues eso, os propongo que dibujéis esto y si queréis, pues me lo enviáis, pues se lo enviáis a Elena, no sé, y compartimos cosas, si queréis, más allá de la charla. En cualquier caso, como coaches, como personas que trabajamos, no sé, en la docencia incluso, en consultoría, como líderes, da igual, ¿no? Cuando estamos acompañando procesos de desarrollo de otros de una u otra manera, pues ya sabemos, ¿no? No podemos acompañar más lejos de hasta dónde hayamos llegado. Así que la posición, ¿no? La invitación es a estar desde este espacio de ignorancia sabia, de amar, de humildad, de silencio, ¿no? Trascendiendo a nuestro propio ego. Y como dice Mario Sabán, un colega muy querido cabalista, todos somos aprendices de sabio. Así que todos estamos ahí y seguiremos ahí. Así que, en cualquier caso, no os creáis nada. Como dice Krishnamurti, experimentadlo. Y nada, que la sabiduría nos acompañe. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Qué gustada, la verdad es que nos pasaríamos mucho tiempo ahondando en todo esto que nos traes tan acorde y tan armónico con el modelo de inteligencia energética. Es un gusto ir descubriendo cómo los socios del proyecto y los no socios del proyecto, hay mucha gente que no es socia del proyecto y que está acercándose, pues hablan un lenguaje pues tan parecido y, y por otra parte tan riguroso en cuanto a conceptos y a fuentes, porque claro, en la exposición que nos acabas de hacer lo que vemos es eso que tú eres, esa conjunción de filosofía, bueno, no hemos hablado yo no sé si lo voy a decir bien, ¿no? Pero todo tu conocimiento de la cábala, de la cultura judía, bueno, a mí me parece, y los contactos que tienes con el mundo judío y con Israel y con profesores, doctores y personas de elevadísimo nivel en ese contexto, me parece que hace súper rico bueno, pues tu mirada y esto que nos transmites, ¿eh? Con lo cual, de verdad, todo mi agradecimiento. Ahora llegaría el momento en que os animo a todos los que estáis aquí a poder plantear las preguntas, los comentarios, las apreciaciones que tengáis de todo esto. Este es un espacio abierto, muy familiar, donde todas las miradas, bueno, son muy bienvenidas. Así que no sé, ¿quién quiere animarse a preguntarle o comentarle algo a Cris? O discutirlo, O yo qué sé, a mí discutirlo. me da Sí, sí, igual, sí, está todo sí, bien. sí, exacto. Ánimo.
A ver, yo voy a empezar, por eso de animar, en la parte de metacompetencias que has comentado, claro, me parece, yo te lo decía el día que hablamos, me parece tan enriquecedor porque hablas de las competencias de la esencialidad y de las metacompetencias de la esencialidad, ¿no? Claro, nosotros en el modelo de inteligencia energética tenemos 4 metacompetencias que son el autoconocimiento, la autoestima, donde metemos todos ese quererse a uno mismo, respetarse a uno mismo, que tú lo desbrozas en muchas otras, la autorregulación y el autodesarrollo. Entonces, claro, yo solo he cogido aquí unas poquitas, ¿cuántas son en total? Porque a mí solo me ha dado tiempo a pillar 12, pero son muchas más. Sí. Ahora no te sabría decir cuántas son, porque ya digo, el modelo va creciendo, va moviéndose, pero creo que son unas 18 por ahí. Pues fíjate qué bonito sería esas metacompetencias en el dibujo de inteligencia energética, ponerlas así, sí, todas alrededor, en los espacios que haya. Entonces, a mí lo que me encantaría de verdad es que cada uno de los ponentes que viene o vosotros mismos pudiéramos ir añadiendo. Bien, es verdad que llegaría un momento que no veríamos nada, pero qué bonito ese desbrozar tanto las metacompetencias y las más esenciales, ¿no? Que son quizá las que más nos puedan inspirar para trabajarlas en nosotros mismos, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que ahí, o sea, la definición cambia de metacompetencias como las estáis viendo vosotros, de cómo las vemos nosotros, ¿no? Pero en cualquier caso, en nuestro caso, valga la redundancia, son estados del ser. Es decir, que conforme vamos limpiando, este desvelar que decíamos, ¿no? Al Aletheia, vamos reconectando con esos espacios. O como decía Rumi, ¿no? No hace falta encontrar el amor, solamente quitarle las barreras que le has puesto. Pues esa es la idea. No, no son espacios a desarrollar, son espacios a reconectar. Mm, Y por lo tanto, yo en todos los programas que hacemos, que las trabajamos, etcétera, es muy curioso, ¿no? Porque cada uno elige un poco dónde tiene sus deberes por hacer, ¿no? Y qué le está costando más, que tiene que ver con la desconexión fundamental y uno de los centros, la herida, etcétera, ¿no? Las ideas, todo está relacionado, ya sabemos, ¿no? Y por lo tanto, lo que a uno le inspira una cosa, a otro le inspira otra, porque tiene ahí su tema, su trabajo, su foco puesto. Y al final, todos son estados del ser. O sea, que si todos fuéramos santos, santísimos, podríamos tener acceso a ellas, ¿no? De una manera plena y directa. Así que, bueno, es un viaje de una o más vidas, no sé, esto ya cada uno también ahí le ponga lo que quiera. mm, mm. Y la herida, háblame de la herida. Dentro de la concepción vuestra ocupa un papel importante, creo, y ¿Sí? como que se da por hecho que todos la tenemos y venimos con ella, ¿o qué? ¿O cómo es? Háblanos un poco de esa concepción de la herida. Sí. La herida sería el único trabajo que tenemos que hacer en esta vida, sería sanar la herida. Ya está, no hay más. Porque sanar la herida representa estar en contacto con la semilla, con el potencial, con lo que podemos ser y dejarnos fluir ahí siendo. Y por lo tanto el ego afloja y eso, nos permitimos ser. Entonces la herida, em, diríamos que es de pequeñitos ya está ahí, ya podemos empezar a notar cosas. Depende de qué modelo estemos hablando, desde un nivel más psicológico o espiritual, podríamos ir a vidas pasadas, a karma, yo qué sé. Sí, por eso ahí yo no quiero poner etiquetas porque quién sabe, quién sabe. No hay suficiente ciencia como para saber estas cosas. Pero en cualquier caso diríamos que desde bien pequeñitos nos desconectamos especialmente de uno de los centros, por las circunstancias, por los mensajes recibidos, nos vamos más al terreno psicológico, por mis características físicas, por lo que sea, ¿sí? O por todo ello junto y revuelto. Al final, por ejemplo, yo estoy en una casa donde hay mucha sobreprotección, ¿sí? Y donde hay problemas económicos, o mi mamá tiene mucho miedo a cosas, siempre se está pendiente de, uy, 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 la vida, uy, 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 la vida.
y a mí me sobreprotegen. Yo todo lo que recibo ahí es uy, 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 la vida, y yo no voy a poder ser suficiente. Yo no tengo suficientes recursos personales. A mí me va a ir mal si alguien no me ayuda. Y si no me ayuda, uy, 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 la vida. O sea, voy a tener problemas. Herida de autoconfianza, pero ya, así de sencillo, ¿sí? Y quien dice eso dice, pues las otras tres. Luego la cosa es más compleja, más sutil, más inconsciente, más lo que queramos. Pero como el mundo humano no es perfecto, ¿sí? Y aterrizamos en un mundo no perfecto en términos, diríamos, puros, porque está toda esta desconexión de los centros, el ego, mi mirada sesgada, no somos sabios, estamos en proceso si acaso. Yo interpreto como interpreto, ¿sí? Y me veo a mí mismo con carencias. Y esa carencia dolorosa, porque cuando yo he conectado con eso me ha ido mal en la vida, o sea, me han reñido, no me han querido, no me han protegido, no me han cuidado, lo que sea que me haya pasado de manera directa o indirecta, automáticamente mi ego que viene a proteger eso me dice, Eps, tú vas a ser tal y no cual. Y que nadie note que tú no eres suficientemente responsable. Por ejemplo, el mayor de los hermanos o el mayor de mi hermano. Mi hermano nació cuando yo tenía 1 año y medio y me dicen, ah, tú eres el mayor, ¿no? Es un mensaje que siempre oigo, eres el mayor, cuida de tu hermanito, que tú eres el mayor. Claro, yo el mayor, tengo 1 año y medio más. O sea, yo cuando mi hermanito me rompe el juguete, lo que tengo ganas es matar a mi hermanito, ¿no? Pero claro, mi mamá no me va a querer y eso es muy grave. Por lo tanto, yo empiezo a negar de mí una parte, dejar crecer otra, con toda la sensación de carencia de que yo no soy suficientemente bueno, yo no soy suficientemente responsable o yo no soy suficientemente lo que sea, ¿sí? Y mi mamá me dice, mira, ¿no? Me presenta a las amigas, mira qué hija más maja, cómo cuida de su hermanito, qué responsable es, qué orgullosa estoy. Mensaje positivo, pero en mi interior es, ojo con decir que yo no soy responsable, porque a mí me retiran el amor, pero ya. Por lo tanto, herida de autoestima, por ejemplo. Tengo que ser de determinada manera para que me quieran, para generar vínculos de amor. Y voy a ir buscando toda mi vida reconocimiento, el dar para que me quieran, el merecer el amor de los otros, ¿no? Un montón de cosas que tienen que ver con el cómo tengo que ser en la herida de autoestima. O la herida de autoafirmación. Imaginémonos, soy el hermano pequeño, cada caso es un mundo, no es matemático esto, pero para que se entienda. El hermano pequeño, aquí todo el mundo pasa por encima de mí, yo no pinto nada en esta casa, mi hermano mayor es un abusón, qué sé yo. ¿Y qué aprendo? Pues que mejor ya ni digo nada, porque total, para el caso que me van a hacer, ¿sí? Y yo aprendo que no tengo poder, que no tengo influencia, que mejor me dedico a otra cosa, qué sé yo. Herida de autoafirmación. Y como eso me ha dolido, ¿sí? Pues voy por el mundo, oye, ¿quién me respeta? ¿Dónde están los límites? Esto es injusto, no sé qué, ¿no? Y voy buscando poner límites de una manera o de otra, porque aquí cada ego también tiene su estilo. Por lo tanto, desconexión fundamental de alguno de los centros, que tiene que ver con la herida, la falta de conexión con este nivel superior de conciencia o de alma, que destapan un ego, ¿no? Que activan un ego, que a su manera intenta resolver eso, que nos pasamos toda la vida pues intentando ego reducir, quien quiere, ¿no? Hay gente que no, que a los 80 tiene un ego enorme porque lo está engordando todo lo que ha podido, pero los que nos dedicamos al desarrollo de alguna manera, pues lo que estamos haciendo es aflojar, ¿no? Desempoderar a nuestro ego para que haya más conciencia, sabiduría, libertad para reaccionar menos, defenderme menos de todo, ser más correspondientes con lo real, etc., etc., en la medida, en el fondo, en que yo no me activo cuando me tocan el botón de mi herida. Mm, ¿Sí? ¿Se mm. ve mejor? Perfecto, derivado de, pues eso, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades adquiridas durante toda la vida, un poco lo que en el modelo de inteligencia energética es la sombra, ¿no? Y es el trabajo sobre la sombra y sobre la aceptación de mis limitaciones y de mi sombra, ¿no? Que Claro. abrazar todo esto es lo que trae realmente la paz interior, ¿no? Exacto, la ley del 3 en eneagrama, Jung Mm, con la sombra, o sea, al final no hay más misterio, le podemos llamar de mil maneras, pero mm, vamos a parar al mismo sitio sí o sí si los modelos son buenos. mm. Y hablabas de 3 centros. Somático, no he podido coger los otros 2. Somático, mental, emocional. Ah, bien.
Ujú. En Cábala igual, ¿no? Los 3 niveles son mental, emocional y Malhut, ¿no? Cuerpo, Soma. Ujú. Todos los grandes modelos comparten. Mm, Genial. Mm. Chicos, chicas, comentarios, ánimo. Hola, muy buenas. Bueno, Cris, un placer escucharte. Me parece que eres una sabia, tú estás en camino de esa sabiduría, ¿verdad? Aunque no llegues a Como la todos. santificación. Pero gracias por tu generosidad. Me parece que es un modelo muy integrado, muy completo y la verdad es que da gusto, ¿no? Porque vemos que tenemos ahí un recorrido casi vital, ¿no? Yo, según me voy haciendo mayor, pues voy reconociendo de alguna manera pues cosas que tú vas diciendo aquí, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte, en los clientes barra pacientes que tú puedas tener, si es que hacer psicoterapia, pero desde el coaching en tus clientes, ¿tienes la demanda de gente que quiere evolucionar en lo espiritual? Es decir, te vienen clientes que objetivamente no tienen, es decir, a lo mejor un punto de insatisfacción vital, porque esto me suena a que cada uno a lo largo de la vida llegamos a un momento como de crisis vital, existencial, donde lo que tenemos no termina de llenarnos, ¿no? Es como que el ego ya ha dado de sí todo lo que podía dar de sí y no saben muy bien qué ocurre. Entonces, ¿te vienen explícitamente con este pedido o porque tiene que ser una maravilla trabajar ese tipo de temas, ¿verdad? ¿O cómo lo planteas? Esa sería mi pregunta. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Eso, la típica crisis de los 40 es un poco la crisis de la trampa del ego, ¿no? Ujú, Claro, cada uno se presenta desde donde se presenta para lo bueno y para lo malo. Entonces, efectivamente, a mí me llegan clientes que van a buscar la profundidad. ya, A veces no tanto, ¿sí? A veces es más ligera la cosa, o también tengo clientes, doy clases en la universidad, ingenieros treintañeros que les cae el coaching conmigo y flipan, ¿no? claro, Y que todavía están iniciando a entender que hay algo por ahí que no son ellos y que seguramente pueden cambiar, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, ya es un primer paso, ¿no? El poder empezar a decir, bueno, este yo soy, igual hay algo más aquí. ¿Sí? Igual la trampa me viene de creer que yo soy eso y no lo puedo cambiar. En fin, ¿no? Pero en general, sí, en general, la demanda, sea en la formación, como en coaching individual esencial, como en supervisión de coaches, trabajamos con meta supervisión, es decir, trabajamos con metacompetencias. La demanda normalmente es de oído, me gusta la profundidad, no sé qué, no sé cuántos, y quiero trabajar ahí. ujú, ujú, Incluso normalmente llegan porque están hartos de otras líneas de coaching claro, más objetivos, plan de acción, competencial, pero que no hay transformación. Entonces, no es que le llamen necesariamente espiritual, quiero hacer un viaje espiritual, porque esto seguramente irían más a algún tipo de monje o de cosas por el estilo, pero sí un viaje de profundidad, eso sí. Y una cosa más, hablas Sí, en plural, nosotros, nosotros. ¿Tienes equipo con el que investigas, desarrollas o a qué te refieres por nosotros? sí. eh, a lo largo de los años han pasado pues distintas personas, ¿no? Con algunos hemos desarrollado, pues qué sé yo, por ejemplo, en las organizaciones, la empresa sabiamente, el modelo de organización sabiamente ágil, con Pablo Barrios o con Jade, trabajamos, ¿no? Ella es la que imparte, lleva la formación, el programa en Ser Esencial y con ella desarrollamos cosas de alquimia. Ujú, O ahora acabo de presentar a Elena, que no lo conocía curiosamente, ¿no? A mi marido, que es ex monje budista, discípulo directo del Dalai Lama, y ahí va, ¿no? Debates y cosas sobre el ego, el sufrimiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, más allá de los libros y de las carreras y de todo lo que queramos, pues hay personas que se acercan, ¿no? Y con las que formamos equipo. No es que haya un equipo estable, eh, no es una organización al uso, ¿eh? ujú, Pero sí hay personas colaborando con las que investigamos, desarrollamos proyectos, etcétera, ok, etcétera, dentro de lo que es la mirada, que obviamente la autora soy yo, pero ujú. eh, hay personas que han colaborado en cositas. Gracias. De nada. Muchas gracias, Ovidio. ¿Más preguntas? Bueno, yo, Cristina, soy Aida y me puse en contacto contigo hace un tiempo, así que me encanta conocerte cara a cara.
porque me encanta el trabajo que haces y para mí es esencial. O sea, me parece increíble que exista el coaching esencial. Yo me formé, como te dije, en SAN, que es el coaching con espíritu, porque sí que es verdad que Thierry Ebert introduce el espíritu en el coaching, que me parece fascinante, y lo tuyo es como una vuelta más ya hacia lo más profundo. Entonces, me encanta la verdad. Así que yo estoy aquí también en esta aventura de la inteligencia energética, así que encantada de saludarte. Y muchísimas gracias. Gracias. Como ha dicho Cris, que no lo he dicho yo, ella es coautora con algunos de los que estáis aquí de Sinergias entre la psicología y el coaching, y ahí tienes un capítulo para ella. Mira, bueno, mira, Patricia, gracias. Menos mal que me ayudáis Ahora, todos. Bueno, pues ese es uno de los niños que hemos parido entre todos, ¿no? Y da gusto porque yo escuchando a Cris cuando Vídeo le dice, bueno, ¿y quiénes sois? Pues es que digo, pues como nosotros, es decir, somos todos, ¿no? Los que estamos co-creando este mundo que nos merecemos y ya es, y que nos vamos juntando para colaborar de forma orgánica. Yo creo que el mundo hoy, gracias a la facilidad de comunicación y a la apertura de mente, pues nos da estos regalos, ¿no? De ir formando redes que según vamos viendo posibilidades, pues vamos haciendo proyectos juntos. Para mí fue un auténtico placer contar con los autores que hay aquí para hacer sinergias, ya lo sabéis, y que yo desde ahí me siento realmente con compañeros de alma y de vida, ¿no? Que querría, por favor, bueno, pues reiterar mi agradecimiento a Cris, abrirle las puertas de esta casa que es la suya, porque es que es socia de este proyecto, y animarnos a todos a seguir creyendo y a seguir creciendo y caminando juntos. Bueno, esto es lo que tenemos ya planificado. Deciros que también estoy al habla con algunos ponentes muy interesantes que no os quiero desvelar porque si vinieran sería maravilloso. Entre ellos ha surgido hoy la posibilidad de contar con Ricard, el marido de Cris, que me parece que podemos hacer una conferencia bellísima con su experiencia como monje budista y alumno del Dalai Lama. Bueno, pues todo esto estará por venir. Desde aquí mi agradecimiento a todos vosotros que venís, muchos ya de forma fija, y a la labor que estáis haciendo para la difusión de este proyecto. Seguimos avanzando, seguimos creciendo y desde aquí, pues gracias de corazón a todos. Nos vemos el próximo mes. Gracias, Cris. que vaya Abrazos, muy bien. gracias, Cris. Placer, gracias. Un Abrazo beso a a todos. todos. Muchas Chao. gracias. Chao.